Aquí ahora este tema que nos toca llevar el día de hoy es de operatoria dental y ahora vamos a ver cómo se hacen las carillas directas, vamos a ver cómo se realiza el preparado y las técnicas y en qué casos se realiza este tipo de carillas para que ustedes puedan ver y ya cuando realicen la práctica odontológica puedan realizarlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan que todas estas carillas, nosotros realmente en este tema solamente se aboca en el sector anterior. Es muy importante para la práctica de nosotros que somos los profesionales, de que de devolverle, ¿no ve?, una rehabilitación al paciente para que quede lo mejor posible y sea estéticamente y ustedes puedan ver que realmente han cumplido con su misión al realizar una carilla perfecta y una restauración perfecta, porque esta es una restauración, eh, digamos, de varias caras de la pieza dentaria, no solamente de una, es una restauración compuesta. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿no? Ver qué posibilidades tienen para realizar una carilla conservadora, una carilla estética, qué tipo de material van a usar, qué tipo de resinos ustedes tienen en su consultorio para que puedan realizar este tipo de carillas y basarnos en ciertas reglas y parámetros para que quede lo mejor posible. Aquí, como vemos en la imagen, fíjense ustedes, no solamente es en el borde incisal, ¿no ve? Lo que se carean los dientes o tienen, ¿no ve? Una, una que se llama una caries de primer, de segundo grado. Ustedes cuando tienen en estos casos ya caries bastante profundas, ustedes tendrán que proceder a realizar un tratamiento de conducto, realizar la rehabilitación de esa pieza dentaria, porque como vemos aquí en el canino, especialmente en el lateral, esas piezas dentarias van a ser endodonciadas para que ustedes puedan realizar su carilla. ¿Ya? Primero ustedes tienen que sacar una radiografía, ver, ¿no ve? ¿Qué procedimiento ustedes van a realizar esas piezas dentarias y después proceder a la manera estética de devolverle, ¿no ve? La funcionalidad, que la estética, que quede bien bonito su trabajo que ustedes van a realizar. Pero para esto necesitamos que ustedes vean qué requisitos necesitamos tener. Aquí las restauraciones directas, como las indirectas, tienen ventajas y desventajas. Entonces ustedes tienen que saber qué tipo de procedimiento van a realizar, si ya sea una carilla indirecta o una carilla directa. En este caso vamos a realizar carillas directas, porque digamos ese es el tema que nos toca llevar el día de hoy. Que es muy importante devolverle la estética, ¿no ve? Al paciente, conocer todas las características que presenta esa pieza dentaria que ustedes van a trabajar, cuál es su inclinación, su borde gingival, cómo está su ligamento periodontal, todos esos puntos que debemos realizar para que no tengamos problemas posteriormente después de realizada la carilla. Entonces ustedes tienen que prever todo eso antes, ¿no? Solucionar todos esos tipos de problemas, porque a veces este tipo de carillas, por ejemplo, en esta pieza que tiene caries, les puedo apostar que tiene bolsas periodontales, tiene la profundidad del surco no está normal, quizás tenga inflamación también en ese sector, por empaquetamiento de comida se empaquetan a nivel del surco gingival y entonces ustedes tienen que realizar, ¿no? Todo ese procedimiento de periodoncia que tienen que realizar la limpieza, verificar el fondo del surco, si no existen bolsas periodontales, si su encía está normal o en caso contrario ustedes le harán una cirugía gingival, rehabilitar de la mejor manera posible para que ustedes su trabajo posterior que va a ser realizar la carilla quede
digamos, perfecto, ¿no? Y así lograr también una salud y mantener su salud periodontal, ¿ya? Los dientes anteriores se inclinan, entonces ustedes tenemos que ver aquí, mire, dos imágenes, el antes y el después. Los dientes anteriores, como ustedes saben, los incisivos centrales no son su eje mayor, no es no ve, paralelo a la línea media. Ustedes saben que tiene una inclinación hacia distal en la parte cervical. Cuando ustedes llevan anatomía dentaria, saben esa que tiene una inclinación, no son paralelos. Entonces ustedes tienen que ver devolverle esa funcionalidad a esa pieza dentaria, que tenga esa misma inclinación, porque a veces porque quede bonito, porque está perfecto, ustedes no le están devolviendo, digamos, esa sonrisa funcional, digamos, que ustedes vean y que quede perfecto, porque los dientes, cada uno tiene su lugar, su inclinación. Entonces ustedes debemos reproducir en todas nuestras restauraciones. El contorno gingival de los incisivos laterales está situado más coronalmente en relación con los centrales. Se considera estéticamente aceptable cuando el contorno gingival del incisivo lateral se encuentra ubicado a la misma altura del incisivo central. Entonces ustedes, cuando vean el contorno del cuello de sus piezas dentarias, ustedes tienen que ver que estén a la misma altura y a la misma altura del incisivo central, el lateral, el canino, para que ustedes tengan esa armonía y devuelvan esa armonía en su cavidad bucal. No podemos, por ejemplo, como les vuelvo a mostrar la imagen esta, ustedes vean aquí, no podemos que quede una corona más alta, o una carilla más alta, una carilla más abajo, no podemos devolver así, entonces tenemos que devolver todo lo estéticamente posible, lo mejor que nuestros conocimientos nos han llevado a realizar, ¿no? El nivel del contacto interdental va aumentando a la altura hacia distal, es decir, que el punto de contacto de los incisivos centrales está ubicado más hacia ese incisal. Entonces, ustedes tienen que saber que en los incisivos centrales dónde se encuentran sus puntos de contacto. En cambio, en los pacientes jóvenes, el borde incisal de los incisivos centrales superiores siempre se encuentran del labio a 2 o 3 milímetros por debajo del labio. Tienen muchas características que tomar en cuenta cuando ustedes van a realizar una rehabilitación. En cambio, cuando los pacientes son, digamos, ancianitos o viejos, esa altura ya se disminuye, reduce ese borde incisal que aparecía antes cuando era una persona joven. El borde incisal sigue siendo el contorno del borde superior del labio inferior. Tenemos que ver siempre de devolverle la estética, ¿no?, al paciente. Aquí podemos ver, a ver, ustedes vean esta pieza dentaria, ¿ustedes creen que existe armonía aquí en esta pieza dentaria, en esta cavidad bucal? A ver ustedes, Abigail. Sí, doctora. A ver, yo quiero que me des un diagnóstico de esta pieza de esta cavidad bucal que tienes en la imagen, para que Ujú. veamos, a ver, para que les explique en qué consiste, ¿ya? Este, ¿Vos qué el ves? paciente tiene desgaste Ujú. a nivel incisal. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Qué ves Este, en esa boca? A ver, decime, digamos, estás haciendo tu diagnóstico y tienes esa y boca? también tiene para placas bacterianas. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué ves? Tiene coronas, tiene puentes, tiene gingivitis, tiene todo lo Tiene que ves. gingivitis Ajá, porque se ve su encía muy inflamada. Se ve aparentemente y está roja. ya. Vos, cuando, digamos, vas a ver una boca, por ejemplo, viene este paciente y te sonríe, ¿no ves? Vos vas a Sí, ver una cosa bonita o una cosa fea, por ejemplo. fea, doctora, pues. No hay nada estética ahí. Claro. Nada. Entonces, a eso es lo que llamamos proporción áurea. Este término se lo conoce fotográficamente cuando ustedes hacen carillas indirectas. Digamos, un término que que lo usan los fotógrafos,
y, por ejemplo, quiere decir que simboliza belleza. Cuando ustedes ven una boca y está bella, ¿no ve? Entonces ustedes se sorprenden pues al ver, ¿no ve? La boca bella, porque tiene sus dientes blancos, no está contaminada, tiene sus márgenes perfectos, no se ve como se ve esta boca, ¿no creen? Entonces ustedes imagínense una boca perfecta, a eso significa una proporción áurea. No solo simboliza belleza a un nivel primario, sino que también es la clave importante de la belleza normal. Eso quiere decir que ustedes deben tener una armonía entre el alto y el ancho, entre el espesor de la pieza dentaria, que ustedes cuando vean eso visualmente, ¿no ve? Ustedes cuando vean esa boca del paciente, en conjunto les dé, ¿no ve? Una sensación de belleza, que está perfecto, que ustedes en ese momento, ustedes como profesionales odontólogos, si se dedican más que todo en esta parte de rehabilitación, entonces ustedes van a devolver, ¿no ve? Una belleza a esa cavidad bucal y ustedes se van a sentir satisfechos de haber cumplido su misión, de haberle devuelto digamos, ¿no ves? Su fisonomía, que el paciente se sienta feliz al poder hablar, sonreír, esté todo en armonía, tanto sus molares como el sector anterior. Como ustedes ven en la imagen, en la parte inferior, tiene igual desgaste incisal, tiene tártaro, tiene manchas, ¿no? Tiene sus coronas que son de otro color. Ustedes si ven en el premolar, por ejemplo, parece que le hubiesen hecho tratamiento de conductos y está más oscuro. Entonces los dientes del sector anterior están redondeados, no tienen una forma anatómica que ustedes saben cuál es la anatomía de las piezas dentarias para devolver eso. Me dejo entender, ¿no? Se dice que el diámetro meso, por eso les digo que el diámetro mesio-distal tiene que tener una relación en los incisivos centrales, en los superiores y en los inferiores, porque todo el sector anterior es lo que nosotros mostramos, es nuestra imagen hacia el mundo exterior. Entonces ustedes tienen que saber, no podemos hacer una restauración sin saber qué es lo que qué es lo que, las características que tiene cada pieza dentaria. Aquí, por ejemplo, miren, este paciente, el antes y el después. Ha quedado medio alargada mi imagen, pero aquí podemos ver, miren el borde incisal cómo está desgastado totalmente, tiene manchas, tiene gingivitis. Entonces ustedes tienen que saber qué tipo de resina, qué tipo de lámpara, cuál es la resistencia mecánica, la adaptación marginal, todos los procedimientos que ustedes van a realizar para devolver una carilla estética a ese paciente. Y en esta oportunidad la vamos a hacer directamente, no vamos a realizar por medio de un mecánico dental, ni tampoco vamos a mandar al laboratorio, ni nada, ni va a ser, digamos, pegada, ¿no ve? Cementada la corona o la carilla. Entonces, ustedes tienen que ver que su lámpara tenga buena resolución, emita, ¿no ve? La luz que tiene que ser. Lámparas que tienen menores de 300 miliwatts, no sirven esas lámparas para poder realizar este tipo de carillas porque ustedes van a realizar la carilla y se va a comenzar a salir y aparte que hacen daño a la cámara pulpar, afecta al color, como les decía en el anterior tema, si ustedes tienen las lámparas y las resinas que no son muy buenas, ustedes al polimerizar con una lámpara que no emite una buena luz, ustedes cambian el color, que tenga, ¿no ve? Una buena resolución, que se vea lo mejor, que ustedes devuelvan estéticamente y funcionalmente al paciente dependiendo del material que ustedes van a usar. No podemos usar materiales que no cumplan con las características para poder realizar este tipo de restauraciones, ¿ya? Ustedes tendrán que elegir qué material para cada paciente. Ustedes ya conocen el colorímetro de Vita, ustedes ven el color, lo compran su resina del mismo color. Ahora vienen resinas
transparentes, translúcidas, opacas. Entonces ustedes tienen que aprender a manejar ese tipo de resinas. Aquí, por ejemplo, el procedimiento clínico para la reconstrucción en el sector anterior con resinas compuestas. ¿Por qué les he puesto aquí esta imagen con ese numerito, con ese ¿no? símbolo de dólares? La estética, ustedes saben que la estética es bastante cara, no es barata. Por más que sea una corona, una resina compuesta con resina o pueden ustedes hacer de cerámica, dependiendo cuando son directas o indirectas, dependiendo que ustedes el presupuesto que le hayan hecho a su paciente, son caras, no son baratas porque ustedes para poder realizar un trabajo perfecto, ustedes necesitan tener, digamos, una buena resina, que tenga, ¿no ve? Tenga su traslúcido, su opaco, porque hay, por ejemplo, hay resinas que solamente tiene A1, A2, A3, y hay otras que vienen A1, A2, A3, esmalte, dentina, y no tienen las otras para que ustedes puedan colocar en incisal, puedan colocar un opaco en la parte media, para hacer como si tuviera o un color dentina para la parte central. Entonces ustedes tienen que ver qué material van a usar, ¿ya? Entonces después de que hemos hecho esto, removemos el tejido carioso, vemos qué vamos a colocar, vamos a ver si colocamos una base o solamente lo vamos a hacer directamente en caso de que sean unas lesiones cariosas muy profundas. Como les digo, ustedes van a hacer su tratamiento de conducto respectivo, van a obturar, van a colocar un ionómero, y después posteriormente van a realizar el biselado, el tallado de la superficie para colocar su, eh, ¿qué se llama? Su restauración, ya sea con una resina A1, A2 o A3, pueden elegir una resina macrohíbrida, dependiendo de las propiedades que cumple este tipo de resina. Ustedes tienen que realizar un campo operatorio ayudado con rollos de algodón y eyectores de saliva para que no se contamine el medio donde ustedes van a cementar o van a realizar su restauración. Debe tener un ácido ortofosfórico al 37%, 15 segundos, y se lava y se seca, y un adhesivo de quinta generación se graba por 20 segundos. Después les voy a explicar de nuevo todo esto ya en un paciente para que ustedes puedan ver. Se utiliza una resina translúcida para realizar la parte palatina y la parte, el borde incisal. Y de ahí ustedes van a comenzar a partir ya colocando, dependiendo el color A2 o el A1, dependiendo el color de la pieza dentaria, para que vayan, ustedes saben que en el borde incisal es más claro y a nivel cervical es más oscuro. Entonces ustedes tienen que ir colocando, ir jugando con los tonos de colores de las resinas y ir polimerizando, ¿no? Van colocando pequeñas porciones y van polimerizando por 20 segundos y hasta que ustedes tallen completamente digamos, le den la forma, ¿no? A la pieza dentaria que ustedes están rehabilitando. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen estas restauraciones directas que vienen estas carillas, estas planchitas que son de Wiener, que vienen de la línea Arbot, que viene un juego dependiendo del tamaño de la pieza dentaria, para que ustedes lo adecúen más fácilmente. Es una manera más fácil de trabajar. Claro que, digamos, es bien costoso económicamente este tipo de de planchas para poder trabajar. Y aquí podemos ver cómo vemos, miren, por ejemplo, aquí está el espacio interdentario, aquí está antes, aquí está después. Lo primero que vamos a realizar es
realizar unas llaves de silicona. Cuando ustedes van a realizar este tipo de trabajo, ustedes van a tener las llaves de silicona, donde ustedes con esto van a empezar a trabajar colocando, después de haber aislado y haber hecho todos los procedimientos, ¿no ve?, de aislamiento, eh, en la boca, ustedes van a ver ya hayan tallado, porque esto es solamente en el sector anterior y ustedes solamente tienen que quitar una mínima capa de la superficie vestibular de la pieza dentaria sin afectar, que afecte a la pulpa o que nos produzca una necrosis pulpar por un calentamiento por la fresa. Tienen que hacerlo con bastante irrigación para que podamos trabajar, ¿no? Bien y no tener problemas posteriormente después de haber realizado este tipo de procedimientos. Entonces ustedes tallan, así como hemos estado haciendo en la clínica, tallan la superficie que quede plano, esa convexidad, ¿no ve? Esa convexidad que tiene la superficie, la cara vestibular del incisivo, de los incisivos, tenemos que hacerlos planos para así poder realizar, ¿no ve?, el incremento de la resina y darle forma a esa pieza dentaria. Aquí, como podemos ver, nos vamos a ayudar de esta llave de silicona colocando en la parte posterior de la pieza dentaria, ¿no ve?, de la pieza que ustedes van a rehabilitar, y vamos a hacer, miren, el borde incisal, como vemos en esta imagen, va a ser nuestro primer paso, ¿no? De haber rehabilitar esta pieza. Después de que procedemos a hacer con una resina translúcida, como les decía, vamos a proceder aquí podemos ver, realizamos el tallado. Primero tendríamos que haber grabado, se me ha cruzado mi imagen, grabado y realizado, ¿no ve?, la adhesión correspondiente y recién realizamos esta parte que es la colocación de la resina en el borde incisal, ¿ya? Entonces, ustedes después de haber hecho esto, volvemos a colocar adhesivo y vamos colocando más capas sobre la superficie dentaria. Miren, aquí podemos ver, podemos hacer con este abrebocas, podemos aislar el sector anterior solamente de canino a canino, dependiendo la pieza dentaria que ustedes van a devolverle la estética. Entonces ustedes tienen que ir aplicando con estos aplicadores de resina o espátulas de resina, entonces ustedes van a ir aplicando capa por capa y van polimerizando y viendo, siempre comparando con los dientes vecinos y el color, ¿no? Para devolverle el color y la forma de la pieza dentaria para que ustedes puedan tener esto, ¿ya? Aquí podemos ver después de haber realizado la pieza dentaria, ustedes pueden ver que se comienza a pulir. Miren, aquí, por ejemplo, podemos ver esa angulación que les hablaba. No tiene ese borde cervical redondeado nuestra pieza dentaria, por más que sea un diente ovalado. Miren, aquí va hacia distal esa superficie, digamos, ese diámetro mayor es inclinado 6 grados hacia distal. Entonces vamos a proceder a pulir con nuestras gomas, nuestras piedras y devolverle, ¿no ve?, ese brillo. ¿Para qué? Para que no se peguen los alimentos y tampoco exista, eh, digamos, aglomeración de alimentos. Tenemos que ver su punto de contacto en los incisivos centrales. Está más cerca al borde incisal los puntos de contacto. Debemos ver todos esos puntos para que esté lo mejor posible. Aquí podemos ver, por ejemplo, al hacer el tallado, hemos producido una inflamación al borde incisal ¿no?, de las encías. Y entonces tenemos que ver todos estos puntos para que cuando el paciente comience a comer no se le empaquete la comida, porque a veces uno está comiendo carne y se comienza a empaquetar, entonces es bien incómodo para el paciente si ustedes no le han dado esos puntos de contacto que deben tener. Aquí podemos ver, ya está terminada esa pieza, miren cómo brilla. Las superficies tienen que brillar totalmente de la pieza dentaria para que no se haga una
superficie llena de placa bacteriana, entonces ustedes tienen que pulir bastante. Ahí vienen kits para el pulimiento, ya vienen los discos, vienen las gomas, vienen los discos de fieltro que ustedes pueden usar para poder pulir, viene la pasta pulidora. Entonces ustedes tienen que agarrarse de todos esos tipos de materiales. ¿Para qué? Para que esas superficies queden lo más lisa posible. Porque si ustedes han hecho aquí en el borde cervical, por ejemplo, y no tiene una solución de continuidad con el diente, con la pieza dentaria, entonces ustedes cuando metan el hilo, ustedes van a ver que se va a enganchar en esa parte y entonces es bien incómodo para el paciente. Entonces ustedes deben tomar todas esas cosas que uno les va diciendo para que puedan aplicar cuando van ya realizando en sus pacientes. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, como les decía, después de haber preparado la superficie, esta pieza dentaria, les puedo apostar que ha sido endodonciada para haber sido desgastada tanto sobre la superficie vestibular. Entonces ustedes deben anestesiar la pieza dentaria, no les digo troncular ni debe ser infiltrativa local. Pueden colocar este tipo de aislamiento o el otro, como les mostraba aquí, que solamente con, donde está, aquí por ejemplo, solamente con los separadores, con rollos de algodón, para que puedan trabajar, o también de esta manera que también es más fácil, pueden trabajar colocando el hilo retractor para que tenga una solución de continuidad su restauración. Aquí podemos ver que ha hecho primero con esa llave de silicona, se hace antes de que ustedes hayan tallado, ustedes tienen que tomar esa impresión y con esa impresión ustedes van a poder trabajar y poder devolverle por detrás de la pieza dentaria toda la, digamos, la perfecta restauración y también nos va a ayudar para que ustedes puedan tener los bordes de toda la pieza dentaria que ustedes van a restaurar. Aquí podemos ver cómo se tallaba, ¿no? Ya les he mostrado esta imagen. Se talla toda la superficie, no se olviden. En este caso, ustedes tienen que tallar con una 2135, que es una troncocónica, pero cuando ustedes comiencen a tallar, hagan con una redonda en el borde cervical, una redonda mediana, y de ahí ya parten tallando toda la superficie de la pieza dentaria, dependiendo de la cantidad de tejido remanente que les quede en la cavidad bucal, ¿no? Eso tienen que ver ustedes cuando hagan su diagnóstico. ¿Qué tipo de restauración van a hacer? En algunos casos, ustedes tienen que hacer primero con una resina, darle la forma a la pieza dentaria y de ahí tallar para devolverle la misma anatomía que la pieza de al lado, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver eso de las llaves de silicona y aquí como les muestro en este cuadrito, es muy importante para los esteticistas, para los que hacen operatoria dental y más que todo carillas. Hacer esto es un arte realmente y te toma bastante tiempo. Ustedes tienen que tomarse su tiempo para realizar, no realizar en este caso o en endodoncia, como siempre les digo, no podemos realizar una cosa digamos, rápido, ¿no? Apurarnos a hacer, porque si no, en esos casos nos va mal y nosotros mismos somos los que fracasamos en nuestro trabajo. Así que deben realizarlo lo más minuciosamente posible, siempre revisando cómo es la anatomía de la pieza dentaria, cómo va inclinada, para que ustedes devuelvan esa estética al paciente. Y como les digo, nunca se olviden de la proporción áurea, que es lo que nosotros vemos. Es, por ejemplo, les digo, no solamente va enfocada a estética, ¿no? Va enfocada a todo. Por ejemplo, en un cuadro, en una imagen, ustedes cuando enfocan, ven, visualizan algo, ustedes se enfocan a algo, ¿no? Ven algún punto central, a eso se refiere. Entonces ustedes, su punto central va a ser esa rehabilitación, esa boca que ustedes van a rehabilitar y van a hacer con sus propias manos, van a poder devolverle
esa estética a esa boca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicos. Abigail. No, ninguna, doctora, está entendible. ¿Está entendible, Roberto? ¿No tienen Sí, alguna pregunta? El primer paso que tienen que hacer es hacer la impresión, ¿no? Tomar la impresión. Después de que toman la impresión, ustedes ya tallan. Es como una restauración, ¿no? Como les digo, es una restauración directa. Ustedes tienen que tallar y grabar, pero como les digo, no solamente nos fijemos en que vamos a realizar, digamos, esta carilla o esta restauración compuesta, ¿no? Sino que nos fijemos que a veces vienen pacientes que no solamente necesitan eso, necesitan un tratamiento de conductos, una limpieza periodontal, uno ve a veces un colgajo porque tienen una pérdida ósea o los dientes se están moviendo, una férula. Ustedes verán qué tipo de paciente tienen y rehabilitar, y el paso ya final va a ser, ¿no? Hacer las carillas lo más estéticamente posibles para que ustedes puedan trabajar bien con ese paciente, ¿ya? muy bien, doctora. ¿Alguna pregunta, Abigail? Hola, Abigail. Doctora, una pregunta. El legato es mínimo, ¿no? ¿Es Es 0,5? mínimo, ni 1 milímetro. Ajá. Es- 0,5. sí, mínimo. Es como un lente de contacto que se va a colocar. Pero por eso les digo, ustedes depende de la pieza dentaria. A veces la pieza no tiene ni forma o está en la mitad de la pieza dentaria. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es rehabilitar esa pieza dentaria. Ustedes van a hacer el tratamiento de conducto, van a hacer una limpieza dental porque tiene gingivitis, no se cepilla bien, eliminar todos los agentes irritantes, ¿no ve? Los que causan esta lesión cariosa, y van a proceder a rehabilitar esa pieza dentaria dándole la forma para que ustedes después puedan rehabilitar, dándole la forma de la anatomía del lado. ¿Sí? Me dejo entender. No es solamente, a veces vienen pacientes que solamente quieren carillas, claro, ¿no? Yo no les digo que no. Vienen pacientes que porque es moda, porque se ve bonito, porque sus dientes son muy amarillos y quieren unos dientes más blancos, ¿no ve? Entonces, ellos sí vienen pues, solamente para hacerse una carilla y en eso solamente van a desgastar las superficies. En ese caso de desgaste de superficies, les ayudaría bastante tener esas planchas que vienen de la línea Argos, que son unas carillas plásticas, ¿no ve? Que colocas y presionas y te da la forma de la pieza dentaria. Pero eso, digamos, son cosas bastante costosas para poder trabajar. Claro que vos puedes, tomando una impresión, lo divides en dos, tanto de adelante como de atrás, solamente y te vas guiando, esos como son unas guías, las llaves de silicona, entonces vas dándole la forma y para que quede lo mejor posible tu rehabilitación, ¿ya? Muy bien, doctora, gracias. Abigail, ¿preguntas? No, doctor. ¿Has entendido bien? Nada, doctora. Ya. Entonces nos vemos les voy a convocar para otra reunión esta semana porque tenemos que terminar los temas, ¿ya? Vamos a estar, Doctora, y dime. no se olvide lo de ayer que dijo que no podía, nos iba a Ya, mandar. ya te lo paso, Porfa, mijo. Sí, sí, te lo paso. ya. Ya, se Ya, cuida. gracias, doctora. Nos Igual, y vemos. usted igual cuídese. Hasta luego, Bueno, doctora. chao, Hasta chao. luego, doctora. Chao, chao.